Bueno, a todos muchos saludos. Soy Miguel Sánchez Ávila y para nosotros es más que un placer y más que un gozo y un privilegio el que usted pueda conectarse junto a nosotros aquí en otra transmisión. Les queremos saludar a todos aquellos que nos sintonizan, ¿verdad? A nivel local aquí en los Estados Unidos de América y también a nivel internacional. Saludamos en el Caribe, Sur, Centroamérica, saludamos en Europa, saludamos en el Medio Oriente. Toda, ¿verdad? La audiencia que se enlaza continuamente con nosotros, tanto en Facebook como en nuestro canal oficial de YouTube. Y bueno, en esta ocasión hemos decidido traer un tema muy importante, podemos decir muy actual, ya que es un tema, ¿verdad?, que podemos decir ha causado revuelo, más que todo ha tomado un poco de apogeo por el caso de las redes sociales, y bueno, y todo esta temática de decir que la Tierra es plana. Bueno, y lo que asombra relacionado, ¿verdad?, a este tema es que esto de que la tierra es plana, pues hay versículos bíblicos que parecieran avalar esto. No solo eso, sino que el muy conocido libro pseudoepigráfico, como se le llama, de Enoch, dice precisamente que la tierra es plana. El libro de Enoch, ¿verdad? No solamente está el libro de Enoch número uno, sino el número dos, llamado como, bueno, bien conocido como el libro de los secretos de Enoch, donde en el libro de los secretos de Enoch realmente Dios le muestra a Enoch, o es la forma en la que se explica no solo la creación de nuestro mundo, sino la creación inclusive de los límites de la creación, inclusive hasta del trono de Dios mismo. Pero pues obviamente vamos a hacer referencia a la Biblia y yo quiero, verdad, aclarar sobre todo, verdad, para evitar los malos entendidos, principalmente entre cristianos, la Biblia, o comprendida como lo que se llamaría, verdad, el canon bíblico en el caso de la iglesia evangélica. Nosotros, verdad, en la iglesia evangélica se decidió honrar lo que era conocido canon o los libros canónicos de la alta jerarquía espiritual, calificados como inspirados espiritualmente, ¿verdad? Digámoslo así, bueno, en la forma en la que pudieron ser aprobados para ser parte del canon. Hablando, ¿verdad? En el caso del Antiguo Testamento, la Iglesia Cristiana Evangélica decidió honrar lo que fue siempre considerado para el canon por los judíos, entendiendo que el mismo apóstol Pablo habló que la revelación vino pues obviamente de los judíos. Jesucristo también dijo que la salvación venía de los judíos. Entonces los libros adicionales puestos por la Iglesia o institución católica romana son los llamados libros apócrifos o deuterocanónicos, que son mera inspiración literaria o mera inspiración, digámoslo así, histórica, que bueno, también, verdad, está probada a ser real. Por ejemplo, el caso de los macabeos fue algo real, pero lo que fue considerado realmente como el canon es lo que nosotros, la Iglesia Evangélica, tenemos un total de 66 libros. La Iglesia Católica, verdad, tiene libros adicionales que son considerados como históricos, fuera de los libros que son considerados como parte del canon, tanto para, digámoslo así, la comunidad evangélica como para la comunidad católica. Existen otros libros llamados pseudoepigráficos. Anteriormente nosotros hemos mencionado algunos de ellos. Por ejemplo, uno de ellos, la Asunción de Moisés, que la misma Biblia en el canon bíblico parece que obviamente avala ciertos aspectos que se hablan en este libro pseudoepigráfico, porque la Asunción de Moisés habla de que Satanás peleaba por el cuerpo de Moisés y que Dios, una vez que Moisés murió, al parecer Dios lo resucitó, y entonces Satanás trató de pelear por el cuerpo de Moisés, pero pues la pelea no fue tanto cuerpo a cuerpo, sino más bien algo en la parte legal, o sea, de declaración. Entonces Judas, pues obviamente habla de eso. O sea, Judas en la palabra del Señor, la epístola de Judas, habla de eso. La epístola de Judas también habla de los ángeles que pecaron, y pareciera pues entonces ver que en la iglesia primitiva había un pleno conocimiento de lo que había pasado en el tiempo de Enoch y de los, digámoslo así, en el tiempo de Noé, y de, bueno, mucha profundidad espiritual. O sea, por lo menos Primera de Pedro, capítulo 3 versículos 18 al 20 dice, pues obviamente ya habla de que el Señor Jesucristo, cuando murió, fue y les predicó a los espíritus encarcelados, que en la traducción del idioma original, cuando aquí dice infierno en la Reina Valera, más bien habla de Tártaro, que es un lugar más profundo del infierno, y menciona pues precisamente que eran del tiempo de Noé y que desobedecieron. Yo he explicado varias veces que una cosa es el espíritu, otra cosa es el alma. El ser humano, cuando muere,
no es espíritu. El ser humano cuando muere lo que se va al cielo o al infierno es el alma y el espíritu vuelve a Dios que lo creó, tal y como lo dice en Eclesiastés. El cuerpo vuelve al polvo, pero cuando se habla de espíritu no se habla de seres humanos. Y en la prisión del Tártaro es un lugar más profundo del infierno donde parecen estar encarcelados cierto número de ángeles que pertenecieron a una rebelión, que era una rebelión o fue una rebelión adicional que sucedió en los días, ¿verdad? Ya había sucedido en los días de Noé, que fue otro tipo de rebelión diferente a cuando ya pues Lucifer se había revelado en el cielo, y la Biblia pareciera de alguna forma también confirmar este hecho también de lo que se nos habla en el Génesis cuando se estudia. Otros han traído una interpretación que realmente no puede ser como que tan avalada, decir que las hijas de los hombres eran de una descendencia, o los hijos de los hombres y las hijas hermosas de los hombres eran una descendencia y descendencia, porque Dios nunca ha apartado descendencia y descendencia, como que una descendencia es buena y otra descendencia mala, y mucho menos, o sea, los hijos de los hombres van a ver, cierta descendencia, van a ver a unas mujeres que son hermosas y van a tomar a ellas de entre todas, queriendo decir que toman hasta las casadas, haciendo algo que realmente pues era malo o era pecaminoso, o sea, que realmente no tiene sentido. Y hijo de Dios, o hijo de Dios, la palabra hijo de Dios, como en Job, lo podemos ver, se refiere también a ángeles. Además de que en el antiguo pacto ningún ser humano era llamado hijo de Dios, sino que después de que Cristo viene en su primera venida, Él se hace llamar hijo del hombre para que nosotros, los hijos de los hombres, fuéramos llamados hijos de Dios. Entonces decir que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y atribuir una descendencia que era la descendencia de Caín, otra la de Sed, y que salió de ahí estos gigantes o qué sé yo, o sea, realmente no tiene sentido. Solamente es, digámoslo así, una perspectiva teológica por encimita que se añade para no entrar, ¿verdad?, a un campo que es un campo, podemos decir, bien complicado en lo que realmente sucedió en la historia de la humanidad, donde está comprobado que existieron gigantes y donde posiblemente, de acuerdo a muchos estudiosos, de allí, ¿verdad?, fue el origen como tal de los demonios. Los demonios no es lo mismo que ángel caído. Los demonios es algo totalmente diferente, porque los demonios buscan un cuerpo en donde estar, y es la parte en el reino de las tinieblas que viene a ser, digámoslo así, la parte, bueno, en el reino de las tinieblas lo más inferior. No es lo mismo un demonio y a un ángel caído. De eso vamos a hablar después, pero aquí nos queremos concentrar en explicar sobre esto de la tierra plana. Pero queríamos también hablar sobre esto. Por ejemplo, en el caso de Hebreo, cuando se nos habla de los mártires, que dice unos fueron aserrados, bueno, te está hablando específicamente el único que fue aserrado en la historia, que murió mártir, que fue el profeta Isaías, y eso también es conocido por un libro pseudoepigráfico que está comprobado por ser una realidad histórica, que se llamaba o se llama el martirio de Isaías. Entonces, la misma Biblia hace referencia o hace mención a estos libros pseudoepigráficos, y al ser nuestra Biblia, ¿verdad?, parte del canon, pues vemos que en estas menciones que se hacen es que estos libros pseudoepigráficos también tienen un grado de verdad. Lo que pasa es que en la Biblia Dios decidió agrupar lo básico, lo importante, como, ¿verdad?, digámoslo así, para alcanzar al ser humano para la salvación de las almas. Hasta en la misma Biblia dice que si solo se fueran a escribir las cosas que Jesucristo hizo en su primera venida, o sea, todas, no darían espacio ni en todos los libros. Entonces lo que podemos entender es que tenemos lo básico. O sea, y también hay que entender, mi hermanito, usted no sale en la Biblia y usted existe. O sea que la Biblia nos da es una invitación, mi hermano, sencillamente a la salvación, pero son conocimientos, podemos decir, conocimientos básicos. Bueno, la tierra es plana. Bueno, hay gente que han tomado estos textos, yo los voy a mencionar, y de verdad son muy interesantes, porque primero yo voy a hablar en el contexto bíblico y usted puede anotar los textos que vamos a dar en la Biblia. Luego vamos a hacer mención al primer libro de Enoc, que es el libro pseudoepigráfico, o los libros pseudoepigráficos, Enoc 1 y Enoc 2. Pero vamos a la Biblia directamente para hablar y para mencionar lo que la Biblia nos dice. Vamos a ver por aquí, mire. Isaías capítulo 11, versículo 12. Y esto es muy mencionado en la Biblia. Isaías capítulo 11, versículo 12, donde se dice las cuatro esquinas de la tierra. Bueno, pues entonces si yo me pongo a estar ubicando y a meditar en que son cuatro esquinas que hay en la tierra, entonces pues parece que pues lo que yo puedo pensar es que solo una tierra plana tiene esquinas. Apocalipsis capítulo 7, 1. Vuelve y confirma. Dice, las cuatro esquinas de la tierra. O sea, entonces solo una tierra plana puede tener esquinas.
Vámonos ahora, ¿verdad?, al caso de Job. Yo quiero que usted me acompañe en Job capítulo 38 y vamos a leer los versículos 13 y 14 que dice, los bordes de la tierra. O sea, solo una tierra plana tiene borde. El versículo 14, en ese mismo capítulo, Job capítulo 38, dice, la tierra toma forma como la arcilla bajo un sello. O sea, lo que podemos ver, y esto es lo que han llegado a la conclusión algunos, que solo una tierra plana tiene forma aplastada. O sea, que parece que da sentido a la cosa. Yo estoy mencionando primeramente la Biblia. Voy a hablar aquí voy a mencionar otro texto bíblico, Jeremías capítulo 16, versículo 19. Repito, Jeremías capítulo 16, versículo 19, que vuelve y dice, los bordes de la tierra. Solo una tierra plana, mi hermano, tiene borde. Entonces, vamos a mencionar ahora al profeta Daniel, uno de mis profetas favoritos, ¿verdad?, en la palabra. Y bueno, veamos a ver, miren lo que dice. Daniel capítulo 4, versículo 11 dice así, su punta alcanzó el cielo y era visible desde los bordes de la tierra. Entonces, si yo sigo leyendo por acá, dice, bueno, los bordes de la tierra. Bueno, vamos a analizar entonces. Solo una tierra plana puede verse un punto del cielo desde todos los lugares a la vez. O sea, realmente pues tiene lógica. Y solo una tierra plana tiene borde. Vuelve la Biblia y dice, Mateo capítulo 4, versículo 8, dice así, desde una alta montaña vieron todos los reinos de la tierra. O sea, solo en una tierra plana pueden verse todas las partes desde arriba. Tal parece ser que la Biblia pues avala la idea de que realmente nuestra tierra o el planeta realmente es plano. Yo voy a buscar ahora también en Job capítulo 9 versículo 6, porque no es que es un texto, no es que es dos textos, no es que son tres, cuatro, son muchos más que confirman una y otra vez sobre este tema, ¿verdad?, tan interesante que ha causado revuelo en nuestro tiempo actual. Job capítulo 9 versículo 6 dice, sacudirá la tierra de su sitio y temblarán sus cimientos. O sea, sigue como que la pista que podemos ver aquí como que confirmando una y otra vez. Salmos capítulo 104 versículo 5. Yo le estoy mencionando todos los textos que hemos sacado relacionados a esto. Salmos capítulo 104 versículo 5 dice, fijó la tierra en su cimiento para que nunca se mueva. Bueno, ahora vamos a Eclesiastés 1.5. Síganos aquí en la concordancia bíblica. Eclesiastés capítulo 1 versículo 5, donde dice, el sol se levanta, se pone y se apura para llegar nuevamente al punto en donde se levanta. Es decir, o sea, el sol pasa por encima de la tierra y después de ocultarse debe correr hacia otro extremo por debajo de la tierra plana para volver a salir. Bueno, eso es lo que podemos nosotros entender en lo que ya la palabra, ¿verdad?, nos venía hablando, nos venía explicando. Bueno, también podemos mencionar el caso de una referencia bíblica en Isaías 40, 22, Isaías capítulo 40, versículo 22, en que supuestamente se afirma que la tierra, bueno, esa parte que dice que la tierra es una circunferencia, o sea, hay que ser claro en que pues lo que podemos decir es que, o sea, de eso de decir que porque en Isaías 40, 22 como que dice que es una circunferencia, la cuestión es que un círculo, que es como se define, no es como tal una esfera. O sea, entonces lo que podemos ver así es que en la traducción es Dios se sienta sobre el círculo de la tierra, y no es que quiera decir entonces que la tierra como tal pues sea o no sea plana. O sea, más bien lo que podemos ver aquí es que la Biblia contradice la mencionada teoría heliocéntrica. Entonces, pareciera ver aquí que realmente la tierra sí es plana. Entonces, en esto de Isaías 40, 22, que algunos interpretan que supuestamente ahí se dice que no, que la tierra no es plana, que es normal, que como se ha venido explicando en la teoría heliocéntrica, la realidad es que si fuera la circunferencia, o sea, si fuera como lo explican, o sea, la circunferencia de la tierra, o sea, no podría estar Dios sobre ella en el contexto que se menciona. O sea, la tierra es una esfera suspendida en el espacio, es como que se dice que pues no tiene arriba ni abajo, a lo más podría estar sobre un hemisferio, pero ese no es el caso. El versículo se refiere claramente a un círculo plano como el piso de una tienda de campaña
de las que se usaban o los que usaban los pastores hebreos de la época, y lo dice realmente así de claro, y lo cubre con el manto del cielo como si fuera una tienda donde habitar. O sea, entonces tal parece que la Biblia una y otra vez por todos lados nos viene y nos confirma que realmente pues la tierra es plana. Pero vamos a hablar un poco, ¿verdad?, sobre este libro pseudoepigráfico de Enoch, que no solamente habla de los nefilín, de los gigantes, de lo que sucedió, ¿verdad?, en el caso de las hijas de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, sino que realmente nos da también como que nos impacta al hablar y al mencionar que realmente lo que Dios le muestra a Enoch es que realmente la tierra es plana. Y habla sobre la forma y sobre el funcionamiento de la tierra. Y hay que, pues, realmente en este caso podemos decir, bueno, ver más que todo el libro de Enoch en inglés, porque en el libro de español parece que las traducciones no tienen tanto sentido como cuando se lee en inglés. Y o algunas palabras, frases, contextos que no se vienen, ¿verdad?, digamos, a entender realmente su contexto. Pero vamos a explicar un poco sobre el libro de Enoch. Es un poco revelador. Vamos a ver cómo lo reescribe la tierra. Bueno, primero yo voy a Génesis capítulo 5, versículo 24 para mencionar sobre el caso de Enoch, donde se dice que caminó Enoch con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios. O sea que realmente pues el Enoch es un personaje bíblico y después de engendrar a Matusalén, pues obviamente se lo llevó Dios. Según el capítulo 12, versículo 1 de Enoch, ante esos sucesos, supuestamente Enoch había sido ocultado y no había ningún ser humano que supiera dónde fue ocultado ni dónde estaba, ni realmente qué le sucedió. Entonces, a partir del capítulo 72, se entra, ¿verdad? En el caso, en el capítulo 72, en el libro de Enoch, se entra en lo que es el curso de las luminarias del cielo, o las trayectorias de las luminarias celestiales, donde el ángel Uriel le revela a Enoch las leyes que ríen el cielo. Bueno, la primera ley es que el sol nace en los portales orientales del cielo, o sea que en el este, y se ponen los portales occidentales en el oeste. Lo primero que hay que entender aquí es que Enoch, al igual que la Biblia, se refiere a los puntos cardinales, como son, ¿verdad?, muy diferenciados en el norte, sur, centro y oeste, norte, sur, este y oeste, tal y como aparece en el caso de la brújula, que serían entonces las extremidades de la tierra. La extremidad norte, al final de la tierra, él dice en el libro de Enoch, fui transportado a la extremidad norte de la tierra y me fueron mostradas grandes obras. O sea, portales abiertos por donde pasan los vientos del norte. Entonces, a través de los portales, dice Enoch, de capítulo 34, versículo 1, en este libro pseudoepigráfico, que a través de los portales vienen los vientos del norte cuando soplan. Dice, hay frío, granizo, escarcha, nieve y lluvia. Eso es lo que dice. Cuando los vientos soplan por uno de estos portales es para bien, pero cuando soplan por los otros dos es por violencia o por violencia de aflicción de la tierra. Entonces en el sur hay tres portales en el cielo por donde salen los vientos del sur, la lluvia y la neblina, y en el este y en el oeste hay también tres portales. Curiosamente usted podrá ver, ¿verdad?, si usted hace referencia al tiempo antiguo, los mapas antiguos vienen y hablan, ¿verdad?, o están descritos en los mapas antiguos los vientos en los mapas antiguos los vientos sobre los extremos de la tierra. Entonces, Enoch comienza también a describir unas cosas muy interesantes en las que hay en el norte, por la que el centro no puede ser el norte. Entonces, el norte viene a ser uno de los cuatro lados de la tierra, igual que el sur, el este y el oeste. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que tanto la Biblia, tanto el libro de Enoch, dicen que el sol nace claramente en el este y se pone en el oeste. O sea, que no está continuamente circulando por encima de la tierra, sino que asciende y luego desciende en el cielo. Al llegar al oeste, gira por el norte y luego vuelve a su lugar de partida en los portales del este. Con esta afirmación nos podemos hacer, ¿verdad?, una afirmación realmente de lo que está describiendo Enoch aquí en este libro pseudoepigráfico. Aunque evidentemente, pues obviamente no vamos a saber al 100% cómo funcionan las luminarias.
Pues porque realmente lo que vemos en el libro es que Enoch fue el único que vio las luminarias desde arriba y solo podemos tener, ¿verdad? Lo que podemos nosotros examinar de acuerdo a la Biblia y en conjunto con la Biblia, lo que este libro pseudoepigráfico pues obviamente viene y dice. Entonces, hay una descripción que Enoch hace, ¿verdad? Sobre el sol, que es muy interesante, en donde dice que la circunferencia del sol es como la circunferencia del cielo, aunque dependiendo, bueno, si yo lo pongo para el inglés, aquí es que tenemos la cosa en inglés y en español, si traemos entonces el caso de la traducción, dice disco, realmente. Entonces, Enoch vio ciertos portales por donde el sol nace y el sol se pone, o sea, 6 portales por donde, bueno, pues repito, vio 6 portales por donde el sol nace y 6 por donde el sol se pone y la luna nace y se pone por estos portales, así como, digámoslo así, bueno, como está descrito aquí en Enoch 72.3, como están puestos, pues también las estrellas y sus líderes. Esa es la forma, verdad, en lo que lo dice. Es decir, que aparte del sol, la luna y las estrellas, existirían otras entidades celestiales que se encargan de guiar a las estrellas. De hecho, el capítulo 75 menciona la existencia de criaturas auxiliares que hacen recorrido, ¿verdad?, en el caso del cielo. Y algunos, ¿verdad?, han dicho que esto pudiera ser algunos fenómenos extraños que se han visto alrededor del mundo, donde supuestamente se ven meteoros, qué sé yo, pero nunca realmente se ven donde bueno, vienen y caen. Entonces, esta parte es la que a mí me llama la atención cuando nosotros vamos al Génesis y nosotros podemos ver que nos dice que la tierra estaba desordenada y vacía antes de la creación o antes de la, digámoslo así, de la reparación de nuestro mundo, porque nuestro mundo realmente ya existía. Esto de desordenado y vacío que nos dice en el Génesis llama la atención porque realmente nuestro Dios no es un Dios de desorden. O sea, si había sido creada la tierra, pues Dios no iba a ser una tierra desordenada y vacía. Lo que la desordenó y la vació claramente fue los ángeles que cayeron en la rebelión, podemos llamarlo así, la primera rebelión que el Señor tuvo en el cielo, que lideró el querubín llamado Lucifer. Entonces, esto de las luminarias que se nos revela en la forma en la que obtienen ayuda, lo que a veces llama la atención, el nombre de Satanás antes, llamado Lucifer, el que emana la luz o el que irradia la luz, pues podemos tener como una pista entonces cuál era la luz que él irradiaba y en qué planeta él lo hacía. O sea, antes de que ni tan siquiera el sol existiera, pareciera ser que entonces este querubín protector estaba tan lleno de, digámoslo así, de luz, que aparentemente, posiblemente, esto ya pues es una conjetura, pero que parece explicarla bien claro cuando vemos el caso de la Tierra plana, la posición de las luminarias, las criaturas que lo ayudan. Parece que entonces Lucifer, ahora conocido como Satanás el adversario, nuestro enemigo, el enemigo de Dios de toda la creación, de alguna forma él mecánicamente como ser de luz, yo creo que alimentaba esta tierra. Entonces, al caer todo se desordenó y todo se vació. Muchos teólogos están de acuerdo con esto y esto precisamente es la razón. Ahora, aunque nunca se han visto cómo impactan la superficie terrestre ciertas luces que a veces en nuestro tiempo moderno hacen aparición en el cielo, bueno, algunos pueden llegar a la conjetura que pueden ser estas entidades celestiales de las cuales como tal habla Enoch. Lo interesante en el capítulo 72.37 del libro 1 de Enoch es que dice que la luz del sol es 7 más brillante que la luz de la luna, pero ambas luminarias tienen el mismo tamaño. Entonces, en el capítulo 78.13 dice que el sol y la luna tienen el mismo tamaño y que son iguales, algo que es totalmente incompatible también con el modelo heliocéntrico establecido, donde se dice que el Sol supuestamente, según tengo entendido, es 400 veces más grande que la Luna. Entonces, dice en Enoch 78.4 que el Sol recibe 7 partes de luz más que de la Luna y de esta medida la luz es transferida a la Luna hasta que una séptima parte del Sol queda agotada. Yo estoy leyendo literalmente lo que habla el libro de Enoch y lo que parece confirmar que realmente sí la Tierra es plana y que es contrariamente, bueno, diferente a distancia de lo que se habla, ¿verdad?, en el caso de la teoría heliocéntrica que siempre nosotros hemos conocido desde pequeño. Es como si el Sol y la Luna estuvieran recibiendo luz de alguna fuente externa y luego se la van transfiriendo
como una especie de batería, ¿verdad? Digámoslo así, o mecanismo. Entonces, en el libro de Enoc, en el capítulo 75, verso 7, dice que él ve portales y ventanas en el cielo a través de los cuales sale el calor que afecta a la tierra. Ve entonces también una cima por encima de estos portales donde ve el caso de las estrellas que nunca se ponen, y al igual que la Biblia, el libro de Enoc y la Biblia habla sobre las luminarias que se mueven por encima de la tierra. O sea, es bien interesante cuando nosotros vemos y escudriñamos todo. O sea, esto pues contradice esto que la Tierra gira alrededor del Sol, como pues habla el modelo heliocéntrico que nosotros hemos conocido. Ahora, realmente, pues yo voy a leer aquí en Enoc capítulo 69, versículo 20, donde dice el sol y la luna, dice así: el sol y la luna cumplen su ruta sin desobedecer sus leyes, y las estrellas, dice así, yo lo estoy leyendo literalmente, y las estrellas siguen entonces, ¿verdad? Su curso. Ciertamente, pues es muy interesante, por lo menos cuando nosotros hacemos la comparación entre la Biblia y este libro pseudepigráfico. Enoc 82.4 dice también, Enoc 82.4 dice: el sol recorre el cielo, mire, entrando y saliendo por los portales celestiales cada 30 días. Realmente es bastante interesante y podemos ver como que pareciera que ya desde hace tiempo la cosa ha sido revelada. Entonces, es la forma en la que se le fue revelada. Otra cosa sorprendente es que Enoc describe en el capítulo 33 los confines de la tierra. Después de que el ángel Rafael le mostrara el jardín del Edén y el árbol de la sabiduría, Enoc fue transportado a los confines de la tierra, donde ve grandes bestias y animales, pájaros de diferentes aspectos y sonidos, y al oriente de estos animales vio el final de la tierra, donde se abren los portales del cielo. En el capítulo 18:5, él dice que al final de la tierra vio el firmamento en lo alto, o sea que hay un sitio donde el cielo y la tierra terminan y donde hay un límite. En el capítulo 18:2 dice que hay 4 vientos que sostienen la tierra la tierra y los vientos, y vio cómo los vientos extienden el velo del cielo en lo alto, como tienen su puesto entre el cielo y la tierra, que son las columnas del cielo. O sea, de esa forma lo describe. Y va a una extremidad sur donde ve una montaña, unas 7 montañas de piedras preciosas. Y nos llama la atención porque pues en el año, según tengo entendido, 1946, en una expedición, un almirante en sus expediciones a la Antártida vio precisamente esto. Entonces todo parece indicar que sí, de acuerdo a lo que dice el libro de Enoc, estoy hablando del libro de Enoc parte 1, y lo que dice la palabra del Señor, pues sí, parece que entonces la tierra es plana. Bueno, yo puedo evaluar y decir todo esto, que si estas cosas fueron escritas, o sea, mucho tiempo antes de que ni tan siquiera la ciencia evolucionara al tiempo, pues de verdadmente en la forma que están descritas llama bastante la atención. Bueno, esta es la parte del primer libro de Enoc, donde se describe sobre todo esto. Claro, yo estoy mencionando el libro de Enoc, pero nosotros también, antes de mencionar el libro pseudoepigráfico de Enoc, en la parte de las luminarias solamente, pues también hemos estado mencionando lo que la Biblia dice. Ahora vamos a dar un brinquito aquí, ¿verdad? En este caso, al libro de Enoc parte 2, conocido como el libro de los secretos de Enoc, donde Enoc también le son revelados no solo los secretos de la creación de nuestro mundo, sino los secretos, ¿verdad?, de antes de que fueran todas las cosas. Bueno, ya Jesucristo lo dijo: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, antes de mí no hubo otro, después de mí no lo habrá. O sea, lo que sabemos es que Dios siempre ha existido, pero también debemos de saber que en un punto en la eternidad, la primera eternidad antes del pecado, antes de que entrara el factor tiempo que entró en nuestro planeta por causa del pecado, para el Señor terminar su propósito y salvar a la humanidad, lo que sabemos es que tuvo que haber algún punto en la primera eternidad donde los ángeles como tal realmente hubieran sido creados. O sea, todas las criaturas celestiales hubieran sido, o sea, fueron creadas. Dios siempre fue del principio, pero no los ángeles o las criaturas espirituales
no siempre existieron, sino que hubo un tiempo o un momento en la eternidad donde siempre existió Dios hasta que Dios mismo se decidió por crear y entre muchas otras cosas que decidió crear, pues obviamente Él creó su trono y eso le he revelado, ¿verdad?, al caso de Enoch. Y esto... de estos secretos de la creación que se les revelan a Enoch son precisamente en el segundo libro llamado el libro de los secretos de Enoch. Ahora, para hablar un poco de esto, podemos ver un relato de la creación muy interesante con unos detalles que no aparecen en el Génesis. Pues obviamente en este caso no solo el Génesis, porque el Génesis tiene el caso de la creación, el orden que Dios estableció en nuestro mundo luego de que la tierra fue desordenada y vacía. Obviamente algo la desordenó y no tuvo que ver con nada de lo perfecto. Pues entonces lo que apunta es que los responsables fueron los ángeles caídos junto con Lucifer después de la rebelión. Y justamente yo no sé si usted ha pensado, bueno, pero a usted no le llama la atención que justamente fue nuestro mundo, fue este planeta. Lucifer hacía o te tuvo que haber hecho un oficio, ¿verdad? En el caso de la primera eternidad, que yo pienso que uno de estos oficios era precisamente ser luminaria, o sea, de algo de la luminaria relacionada a este planeta antes de que el Señor volviera, ¿verdad?, a organizar las cosas cuando la tierra estaba desordenada y vacía, tal y como pues hemos venido explicando con el orden de lo que se le reveló pues al caso de Enoch. O sea, entonces, mi hermano, o sea, eso de Lucifer, luz bella o lucero, como se le revela en la palabra del Señor que fue su nombre. O sea, eso fue dado por una razón y lo más que sospecha la cosa, podemos decir, es que fue esto. O sea, él emprendía en este planeta el ser una luminaria también. Y lo que llama la atención es que el destino de él, por culpa de su rebelión, fue el venir, mi hermano, a ser acá piedra de tropiezo para después pudrirse en un lago de fuego porque pues obviamente ese es su destino y es nuestro enemigo. Ahora, antes de que existieran las cosas visibles, Dios era el único que se paseaba por lo invisible. Eso es lo que dice, ¿verdad?, el caso del libro de Enoch parte 2. Entonces, Él pone un fundamento y crea la naturaleza visible a partir de lo invisible. Y es cuando aparecen dos figuras cósmicas llamadas Adoil y Arca, especie de seres primordiales que el Señor utilizó en la creación del universo, donde ordenó que descendiera de lo invisible un ser visible llamado Adoil, grande en extremo, y que tenía una gran luz, y le dijo el Señor, ábrete Adoil y que se haga lo visible de lo que está en ti. Al abrirse sale, dice aquí, una gran luz, y dice, y yo me encontré en medio de ella. O sea, ese Enoch supuestamente viendo todo lo que Dios le mostró, cómo fue el principio de todo. Entonces se comenzó a crear y comenzó a manifestarse todas las cosas que Dios había pensado crear, y Dios puso un trono y se centró sobre él. Es muy interesante, pues obviamente pues la Biblia habla sobre el trono de Dios, aunque no aparece expresamente, obviamente creado, obviamente en el caso de la creación fue mucho antes. Por lo tanto, Dios no le mostró solamente, ¿verdad?, a Enoch cómo fue realmente el comienzo de nuestro mundo, sino también el comienzo de todo lo creado cuando solo existía Dios, porque tuvo que haber un punto, obviamente, y hay que pensarlo, en donde solo era Dios, no existían las criaturas celestiales, el universo no estaba ordenado, y de momento de lo invisible se comenzaron a manifestar las cosas invisibles, las cosas visibles. Dice, luego Dios le dijo a la luz que subiera por encima de su trono y que fuera el fundamento de las cosas de las cosas de los altos, y no existe otro fundamento por encima de eso. O sea, dice que existe una luz por encima del trono de Dios y que más allá de esta luz del trono de Dios no existe ninguna otra cosa. O sea, es como un límite de todo lo existente. De nuevo entonces dice Dios que Dios ordena, o sea, eso es lo que Dios Dios le mostró, ¿no?, que sale, ordena que salga un ser visible, y sale este supuesto ser Arcas, libre y pesado, y Dios dice que se haga sólido en la región inferior y quedó convertido en el fundamento de las cosas inferiores. Entonces, por debajo de las tinieblas no existe supuestamente ninguna otra cosa, o sea que las regiones inferiores también tienen un límite de existencia. Entonces, es una especie de límite de todo lo existente. Después de crear las regiones superiores e inferiores, Dios hace que se cree una combinación de luz y tiniebla, una combinación espesa rodeada de luz,
Y así es como surge el agua y la extiende por encima de las tinieblas, por debajo de la luz y da consistencia al abismo. Esto es muy importante cuando leemos esto porque en la Biblia como tal, en el canon bíblico se nos menciona, ¿verdad?, sobre el caso del abismo y dice que la tierra está fundamentada allí y el mismo abismo es una prisión donde están demonios que serán, potestades malignas, parte del reino de la oscuridad que serán sueltas en los días de la gran tribulación. O sea, el Tártaro, el abismo, el infierno son prisiones diferentes y los abismos es donde están puestos los simientes del planeta, lo cual ya la Biblia dice. Entonces, se dice en el caso de Enoc que se forman 7 círculos interiores, formando algo parecido al cristal, a la vez húmedo y seco, como que fuera en el caso de un vidrio. O sea, el fundamento de luz que puso alrededor de las aguas. Entonces, es interesante sobre el caso de la nota que sale en la versión inglesa, que dice lo siguiente: el fundamento de luz alrededor del agua, que es como cristal, vidrio, es probablemente una referencia al cielo. La creencia típica pues de la época era que el cielo era una expresión de agua como un mar inmenso. Entonces, estas son las cosas en parte que pues se ha hablado o se menciona, ¿verdad? En la parte del libro de Enoc, ya estamos hablando, ¿verdad?, en su parte 2 en las partes donde esta persona, digámoslo así, en el tiempo antiguo, un ser humano antiguo, como fue el caso de Enoc, le fueron reveladas tantas cosas porque, bueno, así el Señor pues le plació y pues obviamente la Biblia hace mención de él. Entonces, si hablamos un poquito más, vamos a buscar aquí respecto a esto, de esta nota, ¿verdad?, de la versión inglesa sobre el libro de Enoc, del fundamento de luz alrededor del agua, como cristal, vidrio, que es probablemente a la referencia del cielo, pues nos trae, ¿verdad?, una claridad. O sea, no solamente esto cuadra con lo que Enoc vio en el caso del primer cielo, como un mar inmenso, como lo que hay en el caso de la tierra. Dice que luego, pues en esta versión, que luego Dios da consistencia a los círculos del cielo o los 7 círculos, ¿verdad?, que formó anteriormente y mandó que todas las aguas de las regiones inferiores que están bajo el cielo se reunieran en un solo continente. Igual que sucede, ¿verdad?, en Génesis, allí también hace una distinción en el caso, ¿verdad?, de las aguas por encima y por debajo. Crea grandes rocas a partir de las olas y también la tierra seca y al centro de la tierra lo llama abismo. Entonces, el caso de Enoc, el primer libro, menciona el centro de la tierra y dice que ahí se encuentra una montaña santa, además de otras montañas con barrancos muy profundos. Realmente cuando yo leo esta parte de una montaña santa, lo que se me venía realmente a la cabeza era el caso del seno de Abraham, que era el lugar de salvación, digámoslo así, temporal, para que los amigos de Dios descendieran ahí, ¿verdad?, en el caso de la historia de la humanidad, mientras esperaban el sacrificio del Mesías. Y es que, aunque una prisión diferencia de la otra, por lo menos una cosa es el abismo, otra cosa es el infierno, donde estaba la subdivisión con el seno de Abraham, y otra cosa es el Tártaro, que es más profundo, un lugar más profundo del infierno. Realmente, aunque son prisiones diferentes, parece que en las profundidades las cosas, o sea, una cosa viene, ¿verdad?, y conecta con la otra. Entonces, tal parece que mientras más leemos y nos vamos adentrando, tiene realmente la concordancia bíblica. Entonces, en el momento de la creación había un abismo o precipicio en el centro de la tierra, el cual seguramente siga existiendo hoy en día, y es algo pues que realmente aparece a veces hasta inclusive hasta series y películas. Sigue diciendo el libro, ¿verdad?, el segundo libro de Enoc, que el Señor puso límites eternos al mar y forja unos límites sobre las aguas. O sea, como una especie de cubierta. Realmente, pues aquí lo que se nos dice es que el Señor lanza una mirada a la tierra firme y con el fulgor de su vista recibió el rayo, su maravillosa naturaleza. Fuego en el agua y agua en el fuego. O sea, sin que aquella extinga al otro y que el otro, digámoslo así, seque al otro. O sea, de esa forma sucede, ¿verdad?, el caso de la maravilla,
del Señor, que inclusive hasta podemos leer en el caso, ¿verdad?, del Apocalipsis, como que algo, el vidrio o algo de hielo o algo con fuego. O sea, de esta forma, pues los materiales y todo parece estar bien equilibrado. Entonces, dice que el rayo es más brillante que la luz del sol, o sea, algo muy curioso, ya que el agua sería entonces una combinación entre luz y tiniebla, y el lago y el rayo una combinación entre agua y fuego, digámoslo así. Entonces dice que de la roca hizo un gran fuego y creó, ¿verdad?, el caso de los ejércitos incorpóreos, pero uno de los ángeles, apartándose juntamente con la formación que estaba a sus órdenes, consigue trata de en su pensamiento creer que está por encima del trono de Dios, que ahí pues realmente yo pienso que ahí meramente pues habla de la rebelión histórica en la eternidad, digámoslo así, de Lucifer, donde de ahí cae. O sea, que es como un resumen, digámoslo así, de la creación, antes de la creación. O sea, bueno, la creación en la parte de la eternidad y la creación, ¿verdad?, en el caso de la tierra. O sea, es que como que en el caso de este libro segundo de Enoch viene todo mezclado. Bueno, entonces esto lo podemos conectar con tantos misterios que hay, que se pueden buscar en una concordancia, ¿verdad?, con el caso de la palabra. Pero en Enoch, el libro número 1 de Enoch, o el primer libro de Enoch, confirma, igual que la Biblia, cuando leemos allí, que parece que realmente la tierra es plana y actúa en un mecanismo diferente a lo que lo expone, ¿verdad?, realmente la teoría heliocéntrica, sobre el caso de la tierra girando alrededor del sol. Entonces hace mucho sentido en la parte espiritual, cuando inmediatamente pensamos el por qué ese querubín protector se llamaba lucero, o sea, el que emana la luz, el que irradia la luz. La Biblia, ¿verdad?, por el medio de la descripción de su nombre, nos da una pista de lo que él hacía, además de que nos dice que estaba encargado de cuidar el trono de Dios. Y en las escrituras hebreas se entiende que los querubines son los encargados también de la alabanza y de la adoración en el caso del reino de los cielos. Entonces lo que pues ahí es que muchos teólogos han coincidido que por eso es que Satanás hoy día, a través de la música, digámoslo así, tiene tanto expertise, y a través de la música pues obviamente ataca a la juventud, porque él estaba encargado también de la adoración allá arriba en el cielo. Yo digo, bueno, y les recuerdo, la Biblia no le va a decir usted, hermanito, que me le mire. La Biblia habla de querubines, serafines, tronos, dominios, virtudes, potestades, principados. O sea, las potestades, los principados, virtudes, etcétera. Bueno, el caso por lo menos de los principados y potestades existen tanto en la parte como del reino de los cielos, como en la parte del reino de la oscuridad. Las virtudes, o sea, todo eso son criaturas celestiales. Entonces, querubines y serafines no es lo mismo a un ángel y a un arcángel. Y estas son las criaturas celestiales que la Biblia no menciona, pero yo pienso que aunque la Biblia no menciona otras, tienen que haber más que nosotros no hemos escuchado, y ahí puedo decir que se cumple la palabra que dice: cosas que ojo no vio ni oído yo son las que están preparadas para nosotros, porque es imposible que yo piense de un Dios tan creador, un Dios, verdad, que es tan creativo, que solamente, verdad, sean ángeles, arcángeles, virtudes, potestades, dominios, tronos, querubines, serafines. Tienen que haber muchas otras criaturas celestiales, y no solo, verdad, en la parte de criaturas que, digámoslo así, tengan una semejanza como nosotros, sino que también tienen que haber criaturas semejantes, ¿verdad? Pues podemos decir el caso de los animalitos que Dios nos dio, en el caso del mundo, o nuestro mundo, Dios había dotado, ¿verdad?, al caso de Adán, de algo superior para que gobernara sobre todos los animales. Entonces, si le puso nombre a todos los animales que conocemos y de los que ni conocemos, que ni sabemos, pues quiere decir que el ser humano tenía algo mucho más en su tiempo antes de la caída, por encima, ¿verdad?, de lo natural. Entonces, por eso yo pienso, y muchos teólogos han llegado, ¿verdad?, a la conclusión, nosotros meditando en la palabra y meditando en todas estas cosas,
cuando Dios creó al hombre, obviamente sabemos que fue después de la caída. Lo vemos porque la tierra estaba desordenada y vacía y nuestro Dios no es un Dios de desorden. Ese fue el diablo y los ángeles caídos que desordenaron todo. Entonces, en este caso, lo que podemos decir y concluir, cuando Dios crea al hombre, Satanás estaba furioso e inmediatamente buscó cebo como, ¿verdad?, ser caído. Entonces, son las cosas que impactan cuando se lee, ¿verdad?, el caso del libro de Enoch. No solamente cuando dice más específicamente y vemos en los idiomas originales comparando sobre lo que sucede, ¿verdad?, con los ángeles que pecaron, que descienden, ¿verdad?, un total de 200, o con todo, ¿verdad?, lo que sucede allí, sino en la forma tan específica que Dios le mostró, ¿verdad?, el funcionamiento de las luminarias, y cuando comparamos con la Biblia, lo que nos habla, se nos pueden revelar muchos secretos. Yo como antes he explicado, o sea, la Biblia nosotros pues obviamente inicialmente la aceptamos por fe, porque si es la mente de Dios y son los obstáculos que Dios mismo ha puesto, bueno, por ejemplo, le hago un ejemplo. O sea, usted tiene que creer por fe, porque el autor y consumador de la fe es el Señor Jesucristo. Creemos por fe, no por vista. O sea, yo hasta desde pequeñito habían cosas que yo no entendía, porque mi hermano, yo no nací aprendido. Nosotros aprendimos después de la palabra, pero antes yo acepté todo por fe. Yo dije, señores, hay cosas aquí que yo no entiendo de verdad, pero sé que esta es tu palabra, es verdad y vida, la reconozco como tu palabra y la acepto. Y después, pues Dios en esa parte se encarga de dar la sabiduría, pero todo tiene que ser por fe. Y obviamente son los obstáculos que Dios ha puesto, y uno de ellos a través del idioma. Que el caso de los idiomas, esto vino justamente por la rebelión del hombre continua, y en este caso fue el caso de la Torre de Babel. Pero cuando los idiomas fueron derramados en la Torre de Babel, ahí no existía el español, no es que unos hablaron español, otros francés, otros inglés. No, esos idiomas apenas, mi hermano, nuestro idioma apenas se forma de los siglos 6 al siglo 10. El inglés se forma un poquito antes, en los siglos 5. O sea, yo estoy hablando, mi hermano, mucho tiempo después de apenas el primer siglo de la era cristiana, después, siglo después de que el Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, no siglo, bueno, tiempo después de que, cientos de años después de que el Señor Jesucristo ya había, en este caso, ascendido al cielo. O sea, de cientos de años después, ni tan siquiera nuestros idiomas se habían formado. No existía el inglés, no existía el portugués, no existía el castellano, nada de eso. O sea que es muy interesante ver los idiomas y todos los obstáculos que han sido puestos para que, pues, en este caso, Dios retando al hombre a que, verdad, crea por fe. Sí hay idiomas que son muy antiguos, que han sido, verdad, conseguidos, o sea, estudiados por arqueólogos, y bueno, en este caso, uno de ellos es el egipcio y otros, pero no sabemos exactamente los idiomas que el Señor haya derramado en la Torre de Babel, pero lo que sabemos es los que no. Por ejemplo, por el caso del español, el español viene del latín, nuestro idioma apenas es una evolución del idioma latín. Entonces, es lo que vemos. Ciertamente, cuando nos adentramos más, encontramos muchas cosas interesantes, apenas viendo en la lectura. Y no solo eso, sino que también, mi hermano, sentimos el impacto de ver los misterios, como que sentir que realmente son misterios revelados. Y sentir lo interesante y como que el choque, digámoslo así, energético de algo de las maravillas. Y es solamente estando en esta vida. ¿Qué será cuando lleguemos a la otra vida, donde se cumple esa palabra, que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que están, en verdad, preparadas para nosotros? Y solamente imaginemos. Yo le voy a invitar a que usted medite y mire la palabra de Dios y lo que la palabra nos dice, mucho más allá de lo que comúnmente, religiosamente se ha enseñado. Por lo menos la misma Biblia dice que tú debes de meditar en ella. Bueno, vamos a hablar cómo fue, por ejemplo, la rebelión de ese lucero. Vamos a imaginar cómo son las cosas en el cielo y vamos a ver cómo son las cosas ahora. Si nosotros en nuestra época actual, en nuestra esfera temporal material, tenemos vehículos de transportación, yo sé que el caso de los ángeles, los querubines, los arcángeles, los serafines, tronos, dominios, virtudes, son diferentes, no son lo mismo, le aclaro. La Biblia los separa uno de los otros y hay diferentes secciones. Unos están encargados de unas cosas y otros de otros. Pues imagínense, yo sé que tienen pues obviamente una superioridad a nosotros, porque nosotros tenemos los límites en este cuerpo humano por causa del pecado, pero ¿usted cree que no hay vehículos en el cielo o que no hay medios de transportación
digámoslo así, celestiales allá arriba que desde siempre han existido. O sea, la gente en el tiempo de antes no se explicaba, pero cómo es que todas las cosas que yo hago están siendo grabadas y cómo es que todo, mi hermano, y es hoy en día en la tecnología que cualquiera tiene un teléfono celular y puede grabar algo. Bueno, pues entonces, ¿cómo sería una rebelión de un querubín llamado Lucero usando su unción, corrompiéndola para llevarse consigo a una tercera parte de las criaturas celestiales de allá arriba? La Biblia no te especifica, son las criaturas celestiales, ya le dice a sus ángeles, pero en esos entre comillas ángeles estuvieron más querubines, posiblemente serafines, criaturas celestiales de todo tipo, que son hoy día esas potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y eso fue una batalla campal allá arriba. Después Dios los expulsó. Entonces, la palabra que Jesucristo da en su primera venida, en la que dice que el trigo debe de crecer con la cizaña y de la forma tan sencilla que él explicó, nos explica por qué, si Dios sabe todo, permitió esos chismes en el cielo. Bueno, en este caso estaba probando a las criaturas celestiales. Ahora, en este caso, nosotros, hecho imagen y semejanza de Dios, pues nos tocó a nosotros la prueba. Y yo, mi hermano, yo cuando he meditado en el Apocalipsis y en todas las cosas que vienen y en lo que Satanás hará de meterse en el tercer templo judío cuando sea construido con su anticristo para declararse como Dios, yo pienso que es un reflejo de lo que el diablo quiso hacer en el cielo, de tratar de usurpar el trono de Dios y montarse en las alturas, porque es que también el templo, el tabernáculo, la menorá, yo pues he explicado varias veces que estas cosas no es que sean tanto judías, es que lo que pasa es que el pueblo judío semítico fue el que Dios eligió. Entonces, los símbolos que tiene este pueblo son los símbolos que ya Dios tiene en el cielo y son reflejos, ¿verdad?, de lo que hay aquí en el campo material como reflejo de lo que ya existe en el campo espiritual. Y el mismo apóstol el mismo apóstol Juan, cuando tiene la revelación, él ve una menorá, ya en este caso símbolo, ¿verdad?, como tal de nosotros, la iglesia. Entonces, esto que el diablo va a hacer ya en el tiempo que queda, final, con el anticristo, y que es un reflejo de lo que yo creo que ya más o menos la misma copia de lo que ya él hizo en el cielo cuando el Señor lo botó a patadas, pero hasta aquí le llegó y hasta aquí se le va a acabar. Así que bueno, ha sido más que un placer el compartir con ustedes estos misterios. Realmente nosotros cuando tomamos estos temas siempre nos gusta también compartir la palabra, no solo hablar meramente de un libro pseudoepigráfico, sino ver, ¿verdad?, la confirmación en el canon bíblico, para que usted, mi hermano, no se selle, porque es que hay mucho pensamiento religioso, mucho pensamiento arcaico. He visto gente quemando Biblias católicas y la realidad es que la Biblia católica no habla nada de adorar imágenes, ni de venerar. Esas son ya doctrinas que la Iglesia Católica puso, pero que realmente en los libros llamados, en este caso, bueno, en el caso de ellos, los deuterocanónicos o llamados también apócrifos, nada de eso sale. Solamente son libros históricos y Jesucristo mismo confirma por medio de lo que habla la profecía de la abominación desoladora de lo que sucedió en el pasado con los macabeos, que de ahí es donde sale la fiesta Hanukkah. O sea, él lo explicó como una comparación a lo que viene, en el que será una profanación peor que la que hubo cuando existió el segundo templo judío y estaba en su tiempo, ¿verdad?, Antíoco Epífanes, en el caso de los últimos años del imperio griego. Bueno, entonces usted sabe la historia. Encontraron el templo profanado. Antíoco Epífanes quería obligar a los judíos a que adoraran a los dioses paganos de Grecia. Puso un altar de Júpiter en el templo, profanó el templo. Y bueno, los macabeos, que fue el nombre del grupo rebelde, se levantaron en guerra, lo vencieron. Y el Señor actuó de forma milagrosa con el poco aceite purificado que quedaba. Pudo estar encendida esa menorá por 8 días hasta que pudieron buscar aceite y mantenerla encendida como se suponía siempre que fuera. Entonces, estas cosas son afrenta continuamente del diablo en este mundo, de cosas que ya realmente hizo en la eternidad. Piense un poco, medite, solamente yo le estoy diciendo que usted cumpla con ese mandamiento de meditar en la santa, bendita y poderosa palabra de Dios. Así que, mi hermano, de verdad, es muy importante conocer esto, hacer comparaciones. Y claro, yo digo, el libro irrefutable es la Biblia, pero los hermanitos que dicen, no, que si no lo dice la Biblia, yo no creo.
pues entonces, mi hermano, o sea, nosotros, la Biblia no habla de nosotros y nosotros existimos, o sea, hay que ser comedido, hay que ser sabio y hay que ver que realmente la Biblia prueba la historia y la historia prueba la Biblia. Por ejemplo, Cristo dijo que el segundo templo sería destruido, el segundo templo judío. La Biblia no dice que fue destruido, pero la historia sí, o sea que se cumplió. Así que ha sido más que un placer el haber compartido con ustedes. Esperamos seguir compartiendo a más profundidad próximamente sobre estos temas concernientes o relacionados, ¿verdad?, a este libro de Enoc, claro, siempre en comparación con la palabra, para que se vea, pues obviamente que la Biblia también hace alusión a estos libros pseudoepigráficos. Ya claro, una cosa, y nosotros lo separamos de esta forma para estudiar, una cosa son los libros apócrifos o deuterocanónicos de las Biblias católicas. Otra cosa son estos libros pseudoepigráficos, como el caso de Enoc 1 y 2, que las Biblias católicas realmente no lo tienen. Las Biblias católicas, ninguna Biblia tiene el libro pseudoepigráfico de Enoc 1, Enoc 2 y Enoc 3. Ellos no tienen la vida de Adán y Eva, o la historia de la vida de Adán y Eva, que es otro libro pseudoepigráfico. No tienen la asunción de Moisés, no tienen el martirio de Isaías. Todos esos libros son pseudoepigráficos y la Biblia parece hacer mención a ellos. Dios les bendiga, Dios les guarde, abrazos a todos, ha sido más que un placer, hacia adelante en el Señor y esperamos poder seguir tocando, ¿verdad?, estos temas. Si usted nos está sintonizando, bueno, usted que nos está sintonizando a Facebook, donde originalmente estamos haciendo esta grabación, recuerde añadirnos a YouTube, www.youtube.com/Miguel Sánchez Ávila, y los que escuchan, ¿verdad?, esta grabación hecha en Facebook, ¿verdad?, en el caso de YouTube, recuerde que puede añadirnos también a nuestra página pública en Facebook, www.facebook.com/Miguel Sánchez Ávila.org. Abrazos a todos y bendiciones del cielo.